Ok, entonces cerramos la sesión anterior. Estamos dando lectura al artículo 428 que tiene que ver con la temporaneidad o el tiempo útil para efectuar el endoso. Entonces tenemos un primer supuesto que nos dice que el endoso posterior al vencimiento produce los mismos efectos que el anterior a él. O sea que antes del vencimiento cualquier tiempo es bueno para poder efectuar un endoso. Y incluso el de posterior al vencimiento siempre que sea antes del protesto por falta de pago o o que haya vencido ese lapso para efectuar el protesto. En la práctica, ¿eso qué significa? Que el tiempo útil para efectuar el endoso es todo el tiempo antes del vencimiento de la letra, inclusive el vencimiento de la letra y los 2 días siguientes al vencimiento de la letra. ¿Por qué? Porque ese término de más 2 días es el del protesto por falta de pago, porque el protesto por falta de pago como medio de dejar constancia de la falta de pago por parte del librado se puede hacer dentro del vencimiento o dentro de los 2 días hábiles siguientes. Esto nos lo establece el artículo 452 del Código de Comercio. Entonces, en la práctica, cuando el 428 nos dice el endoso posterior al protesto por falta de pago o hecho después de expirar el pago fijado para realizarlo no producirá otros efectos que los de una sesión ordinaria. Lo que nos está estableciendo pues es que ese tiempo es o antes del vencimiento o el día del vencimiento o dentro de los días siguientes al vencimiento, porque a posterioridad significa entonces que los efectos del endoso que se haga son equivalentes a al de la sesión ordinaria. Esto es lo que se conoce como el endoso póstumo. El endoso póstumo en el entendido, pues, de que es ese endoso efectuado después de este término establecido en el 428 y que técnicamente no es un protesto, sino que así se haga, pues, o se pretenda seguir la formalidad de un protesto, el efecto práctico que el legislador le otorga es el de una sesión ordinaria. Ok, entonces, con esto del vencimiento tenemos que tener claro, como ya hemos visto anteriormente y lo vamos a ver con más profundidad en las subsiguientes clases, hay varios tipos de vencimiento de la letra. Una es a día fijo, otra a cierto plazo de la fecha, en los cuales es fácil determinar cuál es el momento del vencimiento. En un día fijo, si en una época, en un día determinado, evidentemente esa es la fecha de vencimiento. A cierto plazo de la fecha se puede calcular, si es los 30 días contados desde el 15 de julio, bueno, tú puedes contar perfectamente cuál es el momento de vencimiento de la letra. En el caso de las letras a la vista y a cierto término vista, entonces la oportunidad de vencimiento depende de la presentación que haga el beneficiario de la letra al pago. Por supuesto, esto es algo que no tiene un control inmediato ni por el creador del título, tampoco necesariamente a ciencia cierta lo sabe el propio beneficiario cuándo la va a cobrar. Pero sin embargo, hay un compás temporal en el que se entiende que es el tiempo útil para efectuar esa presentación al pago. El artículo 431 y el artículo 442 nos dan los lineamientos sobre esta materia. Nos dice el 431, las letras de cambio a un plazo vista deberán ser presentadas a la aceptación dentro de los 6 meses desde su fecha. ¿Ok? El liberador puede reducir este término, estipular uno mayor, bueno, este es el plazo por descarte, y estos términos pueden ser reducidos por los endosantes. Pero nos interesa leer el 442, que nos dice, la letra de cambio a la vista es pagadera a su presentación. Debe presentarse el cobro dentro de los plazos legales o convencionales fijados para la presentación a la aceptación de las letras pagaderas a un plazo vista. O sea, una revisión al artículo 431 que estábamos leyendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto en materia de endoso? En este tipo de letras, donde existe pues una oportunidad para presentarlas durante los 6 meses de la fecha de emisión de la letra prácticamente, entonces se va a disparar ese lapso de vencimiento, no lo tenemos claro, sino hasta el momento en el que se presenta el pago y, por supuesto, entonces sería que un endoso póstumo en este caso también seguiría la misma regla, que sería pues una vez que se produce ese vencimiento, más 2 días, bien sea que en esos 2 días se haya levantado el protesto
o haya fenecido la oportunidad para ganar ese protesto es el tiempo útil. Cualquier endoso posterior que se realice, entonces tendrá el carácter de endoso póstumo. No significa que sea nulo, no significa que no haya una transferencia de derechos, pero esta transferencia de derechos es por la vía de la cesión y no por la vía del endoso. ¿Ok? ¿Por qué esto es así? Bueno, porque en principio la letra está llamada a circular, pero la oportunidad de circulación de la letra es mientras la letra no ha vencido. Entonces, mientras todavía no se ha presentado la aceptación, no se sabe si va a ser aceptada o no va a ser aceptada, o sea, se presume que debe ser aceptada porque en principio es la razón por la que se está librando, pero ahí puede estar llamado, puede cambiar de manos muchas veces a través del endoso. Ahora bien, una vez que la letra ha sido presentada a la aceptación y la letra no ha sido aceptada, entonces lo que queda es un crédito que ya no es un crédito circulante, sino que es un crédito que debe ser cobrado. Entonces, por consiguiente, ya habiendo terminado la etapa propia de circulación, el efecto que pueda tener de la transferencia que se haga de ese crédito, lo que se está transfiriendo es el crédito con las condiciones que ya tiene. No es lo mismo con un crédito que está circulando frente a una potencial aceptación que un crédito en el cual fue presentado a aceptarse, fue presentado para la aceptación, el crédito, la letra fue denegada su aceptación y sobre la misma hubo que levantar un protesto o inclusive, peor aún, había un lapso para levantar ese protesto y no se cumplió. Entonces ya en estas circunstancias el legislador lo que dice no es que no puedas transferir el derecho que tengas, sino que ya ese derecho lo estás transfiriendo con las características que ya estás presentando. ¿Ok? Entonces, eso es lo que respecta pues al endoso pleno traslativo. Yo considero que los endosos en garantía y los endosos en procuración sí pudieran ser luego el vencimiento y no implica que sean endosos póstumos, ya que la naturaleza de estos dos créditos no son endosos circulatorios. La idea no es transferir la titularidad, sino más bien facilitar o bien el otorgamiento de una garantía y lo cual facilita pues a ese endosatario el cobro de la letra o bien un mandato para el cobro de la letra. Y entonces, por consiguiente, este tipo de endosos pudiera ser en cualquier etapa, bajo cualquier circunstancia en la que se encuentre el crédito. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, yo justamente, tal vez lo que más me interese para hacer un endoso en procuración o un endoso en garantía es, bueno, ya yo sé que la letra fue negada o fue rechazada su aceptación. Ahora yo lo que necesito es que alguien vaya y la cobre y por eso es que la doy en procuración. O, bueno, yo tengo un crédito aquí que no va a circular, ya lo que tengo es la letra está en su vencimiento y lo que corresponde son las etapas de cobro en la misma. Bueno, eso es un crédito que puede ser más atractivo para dar en garantía que todavía una letra circulante. Entonces, bueno, depende. En definitiva, conceptualmente hablando, no, el endoso en garantía o el endoso en procuración hecho después de los tiempos establecidos en el artículo 428 no debería ser considerado un endoso póstumo porque justamente ni siquiera el efecto que tienen es un efecto circulatorio, o sea, no tendría ningún sentido establecer que para yo cobrar la letra a través de un endoso de procuración o para otorgar la garantía tuviera que hacerlo vía una sesión de crédito, porque de entrada ni siquiera estoy pretendiendo transferir la titularidad de ese crédito. Muy bien, entonces con eso damos por finalizado lo que respecta a el tema del endoso propiamente dicho. Vamos a pasar al aval. Bien, cambiando la lámina. Ok, entonces ya hemos hablado un poquito anteriormente del aval. El aval es una garantía cambiaria de efectos personales. ¿Eso qué significa? Que el avalista pone su patrimonio en general como garantía de la obligación, distinto a lo que son las garantías reales, donde justamente el crédito garantizado o el crédito está vinculado a la posibilidad de ejecución de algún bien en concreto en específico. ¿Ok? O está amarrado pues a un derecho real que se establece sobre un bien específico. En las garantías de índole personal, la idea es que el patrimonio es la prenda común de los acreedores y una persona tercera, distinto pues al deudor original, está diciendo yo también pongo mi patrimonio como la prenda común de esta obligación. ¿Ok? En este caso, entonces, o en este supuesto general, el aval se parece a la fianza, más no es una fianza, según vamos a ver en el transcurso de esta clase. Ok,
Primero, el avalista ingresa a la relación cartular como un nuevo obligado cambiario en favor del avalado. Entonces, como hemos visto con las características pues, de los títulos valores, en función de la abstracción, de la independencia, etcétera, esta persona que se hace avalista de alguno de los sujetos obligados cambiarios se convierte en un nuevo obligado cambiario frente a los demás. ¿Ok? El avalista puede ser cualquier sujeto cambiario o un tercero. Esto nos dice el artículo 438. Entonces nos dice, el pago de una letra de cambio puede ser garantizado por medio de aval. Esta garantía se presta por un tercero o aún por un signatario de la letra. Evidentemente, cuando ya uno de los sujetos existentes en la letra se convierte como avalista o firma también como avalista, esto no tiene mucha utilidad práctica, porque en principio ya cada uno de estos obligados cambiarios está responsabilizándose con su patrimonio frente al pago. Y que asume una obligación y se mete como avalista, realmente es el mismo patrimonio que está asumiendo la obligación. ¿En de qué sentido tendría, por ejemplo, que el librador, que en definitiva es un obligado cambiario, diga yo también soy avalista de la obligación del librado de aceptar la letra? Es que de todas maneras tú eres obligado cambiario en el caso pues de que el librador acepte esa letra, evidentemente el regreso, el reembolso de lo que el librador pague lo vas a pagar tu librador. Y en el caso de que ese librado no acepte la letra, igualito pues el beneficiario se va a volver y te va a cobrar a ti. Entonces, el efecto pues del aval entre los mismos sujetos obligados cambiarios no tiene mucho sentido. Tiene más razón, justamente es cuando el avalista es un tercero distinto a los otros sujetos, porque se está vinculando un nuevo patrimonio o se está sometiendo un nuevo patrimonio a la posibilidad de satisfacer el cumplimiento de la obligación perdón, cartular que se ha estatuido en la letra de cambio. Ok, ¿quién es el avalado? Por supuesto, el sujeto que designe el avalista. Al fin y al cabo, si está asumiendo una obligación de la misma forma que otro, es su prerrogativa designar pues quién es el sujeto al que le está otorgando esa garantía. Por supuesto, esto pudiera ocurrir, y la ley nos dice que a falta de una determinación específica, se entiende que el avalista está garantizando al librador. Y esto es lo que se conoce como el aval implícito, conforme al artículo 439 en su último párrafo. Entonces, nos dice este último párrafo. El aval debe indicar por cuenta de quién se hace. A falta de esta indicación, se reputa hecho a favor del librador. ¿Ok? Ok. ¿Cómo se realiza el aval? El aval se realiza estampando en el anverso, en la parte delantera de la letra, la manifestación correspondiente, que se expresa por medio de las palabras bueno por aval o cualquier otra fórmula equivalente y debe estar firmado por el avalista. Esto nos dice el artículo 439 en su segundo párrafo. Ok. Inclusive el aval pudiera ser solo con la firma que conste, o sea, sin hacer la mención específica de que es bueno por aval y que avalo no sé quién, sino únicamente con la firma escrita en el anverso de la letra. Cualquier firma distinta a la del librador o la del librado que esté en el anverso de la letra, como ya dijimos anteriormente, se presume que es del avalista. Esto es también una derivación de la idea del aval implícito. Entonces, relacionando lo que dijimos anteriormente, cualquier firma distinta a la del librador o librado que esté en el anverso de la letra, se presume que estamos hablando de que es un avalista. Y ese avalista, salvo que no se diga otra cosa, se presume que está garantizando al librador. Si hay alguna firma sin mayor mención en el dorso de la letra, se presume que eso se trata de un endoso. Bien, ok, nos habíamos quedado entonces, ya dijimos que está estampada en el anverso, puede ser únicamente con la firma y también la idea del aval implícito. Ok.
El avalista es un obligado cambiario autónomo, como ya lo manifestamos anteriormente. Entonces, este obligado, a pesar de que es autónomo, se obliga en los mismos términos de aquel sujeto cambiario por el que se ha constituido en garante. Esto lo establece el artículo 440. Y bueno, es un principio, evidentemente, que yo, si estoy responsabilizándome por la obligación de una persona específica, yo en principio estoy asumiendo las mismas obligaciones que él, ni mayores ni menores. ¿Ok? Continuamos. Derivado a esa idea de que la avalista se obliga en los mismos términos, se admite la idea de un aval parcial, o sea, de una garantía solo sobre parte del monto, únicamente para la figura del librado. ¿Por qué? Porque como ya vamos a ver más adelante, cuando veamos la aceptación de la figura de aceptación cambiaria, la aceptación puede ser parcial. ¿Qué significa esto? Cuando se presenta la letra al librado, este diga, bueno, la letra es por 1.000.000, pero yo solo respondo por el pago de 500. ¿Ok? Entonces, evidentemente, si al librado puede tener un aval parcial y luego de esa aceptación que él haga, es que se crea la obligación para el avalista en los mismos términos en las que las tiene el librado. En el caso de que el aval sea para el librador o para un endosante, como estos siempre están obligados por la totalidad del crédito establecido en letra de cambio, el avalista también entonces está de igual forma obligado, entonces no pudiera haber un aval parcial cuando se trata de la figura del librador o del endosante. Ok, esto nos está diciendo pues que en principio el aval limitado por la cantidad depende del sujeto cambiario. Pero en todo caso sí puede haber un aval limitado en otras modalidades o en otro tipo de cosas. Por ejemplo, en lo personal, yo puedo librar un aval donde diga que es solo en tanto y en cuanto el sujeto cambiario sea un banco, por ejemplo, o una compañía de seguro. O puedo poner el aval a cualquiera de los sujetos que sea, dura únicamente un año o un ámbito espacial. El aval solo aplica pues para un sujeto cambiario residente en Venezuela o solo cuando la letra sea cobrada en Venezuela o algo por el estilo. Entonces, en principio, esas condiciones sí pudieran existir. Entonces, el aval puede otorgarse de forma anticipada. Vamos a suponer el caso, por ejemplo, de que el avalista firma la letra inclusive antes de que la firme el librador o algún otro de los sujetos cambiarios. En este caso, no, el aval no es nulo, sino que se entiende que está sometido a una condición suspensiva, y esa condición suspensiva es que efectivamente se cree la obligación cambiaria principal del sujeto al que está llamado a garantizar. Bien, el aval, por supuesto, puede ser también luego de la aceptación de la letra e incluso luego del pago. Aquí no aplicarían esas limitaciones de tiempo al endoso, porque al fin y al cabo la intención de asumir una obligación de pago adicional o de incluir un patrimonio adicional en la letra, en modo alguno puede ser digamos, disminuida, pues ese interés pues que tenga alguien de constituirse como avalista no hay razón para disminuirlo. Y inclusive pudiera ser que haya incluso un mayor interés de que exista pues un aval luego de que la aceptación o de la falta de aceptación de letra, porque evidentemente los efectos del cobro pues es un patrimonio adicional. Inclusive pudiera ser que exista un interés para realizar la inclusión de este avalista luego del pago, porque inclusive luego de que alguien paga, evidentemente hay una acción de regreso para que se le cobre pues al obligado cambiario inicial, que no es otro que el librador. Si el librado paga la letra, él se va a dar frente al librador y decirle, mira, págame. Entonces, en ese caso, si hubiera un avalista del librador, por supuesto, se amplifica el número de patrimonios en los que se puede intentar exigir ese reembolso, esa acción de regreso. Ok, el avalista del avalista sí sería admisible siempre que esté identificado como tal, o sea que se esté claramente que el sujeto al que se está avalando es a su vez el avalista. Porque si no, si nada más se pone una simple firma en el anverso de la letra, pudiera entenderse pues que se trata de un
aval implícito en favor del librador. Entonces, más bien lo que ocurriría, en lugar de que sea de haber hecho una función de subaval, o sea, de avalista del avalista, lo que habría es dos avalistas del librador. En este caso se trataría de un coaval. Eh, Esto es interesante. El aval es válido aunque la obligación del avalado sea nula por razones de fondo. Vamos a suponer, si la letra o el obligado cambiario al cual está garantizando el avalista no tenía la capacidad de fondo para poderse obligar, eso no significa que el aval sea nulo. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado pues de la independencia en la autonomía que tiene cada relación cambiaria. Ahora bien, lo interesante de esto es que si el motivo de nulidad es de forma, el aval es nulo. Esto nos lo dice expresamente el artículo 440. ¿Y cómo se come esto? Bueno, recuérdense pues que aquí estamos hablando de la literalidad, la incorporación, etcétera, y estos requisitos especiales que hacen que un título de valor sea un título de valor y no otra cosa. Imaginen ustedes una letra en la que se hayan cumplido algunos de los requisitos para su formación conforme al artículo 410 y al artículo 411 y sin embargo pues haya un aval. Si la letra como tal no puede ser constituida como una letra de cambio, el aval que se haya dado sobre la misma tampoco puede existir. Entonces, por eso es que este artículo nos habla pues de que si la nulidad es de forma, entonces el aval sí es nulo. Una cosa un poco rara porque en lo general pudiéramos decir pues que el fondo pesa más que la forma y en este caso es al revés. Lo que hace que la obligación de la balista se haga nula es la nulidad de forma o el vicio de forma de la obligación principal. Bien, por supuesto, como hemos dicho, el avalista es un garante. Entonces, por supuesto, el crédito o el débito que está establecido dentro de la letra, no, el titular definitivo del pago del mismo no es él. Entonces, si él paga la letra, por supuesto, tiene derecho a reembolsarse tanto de su avalado, bien sea cualquiera de los sujetos cambiarios al que esté garantizando, como a los que estén obligados frente al mismo, o sea, los sujetos cambiarios distintos al librador. Al final del día, el último obligado de la letra siempre va a ser el librador. Entonces, en el fondo, lo que esto implica es que el avalista, en principio, que paga la letra, puede dirigirse frente a su obligado, en el caso que no sea el librador, pero al final del día siempre puede devolverse contra el librador. Y por supuesto en el interín, si avala a alguno de los endosantes, también pudiera ocurrir de esa forma. En definitiva, esto también es una manifestación práctica de la autonomía y la independencia que tiene cada una de las relaciones cambiarias que se crean conforme a la letra. Bien, ya para terminar el día de hoy, vamos entonces a hacer un análisis de las diferencias entre el aval y la fianza. Como ya dijimos, pues ambos se parecen en el sentido de que son garantías de naturaleza personal, pero hay algunas cosas que diferencian claramente ambas instituciones. Entonces, en principio, el aval es un acto cambiario unilateral, ¿ok? Mientras la fianza es un contrato. El aval es una institución que es exclusiva del derecho mercantil. De hecho, todo lo que tiene que ver con letra de cambio es un acto objetivo de comercio, conforme lo establece el artículo 2 en su numeral 13. La fianza puede ser civil o puede ser mercantil. Tiene una regulación base en el Código Civil, pero también tiene unas normativas específicas que la regula en materia comercial. En el aval se crea una obligación autónoma, o sea, existen dos obligaciones y dos obligados. En materia de la fianza, solo existe una obligación de la cual el fiador se hace responsable, pero en el fondo pues la obligación sigue siendo la misma, solo que pueden haber más sujetos obligados al pago. Aquí, como ya dijimos, en la obligación del avalista, si se crea una nueva relación cartular distinta a la del avalado. Ok, el aval se documenta necesariamente sobre letra de cambio, como ya dijimos, con esos elementos de forma en el anverso, etc. La fianza, cuando es civil, no necesariamente debe constar por escrito, o sea, no es un requisito para su existencia. En cambio, la fianza, cuando es mercantil, sí. Conforme al artículo 545, la fianza mercantil, cualquiera que sea su monto, debe constar por escrito. Entonces,
El aval siempre va a estar por escrito e incorporado en la letra, en el texto de la letra de cambio. La fianza no necesariamente tiene que ser por escrito porque la civil no amerita que sea por escrito. Para ello la documentación es una formalidad ad probationem para facilitar pues la prueba de la existencia de la fianza, mientras que en materia mercantil sí es un requisito pues que es necesario o es sustancial. Eso nos lleva a la siguiente diferencia. Como ya dijimos anteriormente, el aval puede ser nulo si la obligación de su avalado es nula por defectos de forma. En el caso de la fianza, toda nulidad de la obligación principal extingue la fianza, porque sabemos pues que es un contrato accesorio y tenemos ese principio jurídico de que la suerte o lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Ok? El aval puede presumirse su existencia, como dijimos, pues bajo la figura del aval implícito, cuando se limita una firma o que se entiende pues que cualquier firma distinta al librador librado que esté en la parte de delante de la letra es un aval. La fianza, conforme al artículo 1808 del Código Civil, nunca se presume, tiene que ser expresa. Y también eso se deriva pues del propio artículo 545 del Código de Comercio, cuando nos dice pues que la fianza tiene que estar por escrito. Si tiene que estar por escrito, entonces tiene que ser, es una formalidad que está creada con la idea pues de dar sin lugar a dudas la demostración de la existencia de la intención de otorgar ese tipo de contrato, esa garantía. Bien, con eso estamos listos por hoy. No sé si César tendrás alguna pregunta. Sí, profesor, tengo una duda con lo que dijimos en la lámina pasada, con respecto a lo de que la base se considera válido, aún así si ajá, exacto, lo de que el aval es válido, aunque la obligación del avalado sea nula por razones de fondo. O sea, De no me forma. quedó claro eso. ¿Cómo es eso Perfecto. El posible? aval puede ser válido aun cuando la obligación del avalado sea nulo por razones de fondo. ¿Ok? Ok, ponte tú que el avalista es sobre el beneficiario de la letra, o mejor dicho, o sobre un endosante de la letra. Y resulta que ese endosante después se determina que no tenía la capacidad negocial o que no estaba pues en su representación de sus propios derechos. O sea, imagínate pues algún caso pues de un incapaz, ¿no? De un inhábil. Entonces, ¿qué significa eso? En principio, esa persona carece del elemento de fondo para haber efectuado, por ejemplo, el endoso. Pero si alguien se constituyó como avalista de él, en función de que cada relación es autónoma, no significa pues que la nulidad que se le pudiera atacar a la relación del endosante sea necesariamente una causal para que se entienda que el aval fue nulo. ¿Ok? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, cada relación es autónoma. En el momento en el que yo como avalista me pongo y firmo en esa letra de cambio, yo estoy asumiendo una responsabilidad principal como cualquiera de los otros obligados cambiarios. ¿Ok? Distinto es el Ah, caso de que si la obligación de esa persona que yo estoy avalando es nula por algún defecto de creación del título, entonces en esas circunstancias, si el título no es válido, por supuesto el aval tampoco va a ser válido, porque el aval también es un derecho que está incorporado o una obligación que está incorporada también al texto del título. Y si el título no vale como letra de cambio, el aval tampoco. ¿Está claro? ok, sí. Ahora sí lo entendí, ahora sí. Ok, buenísimo. ¿Alguna otra? No, eso es todo. Bueno, chévere. Entonces ya nos veremos para la semana que viene con los temas de la aceptación de la letra de cambio. ¿Sería Bueno, la clase el martes? en principio sí, la clase debería ser el martes. Trataría pues de tocar ese día tanto el tema de la aceptación como el tema del vencimiento de la letra. Si por cualquier circunstancia no se puede hacer completo, lo tocaremos nada más la aceptación y trataríamos de reprogramar el vencimiento para otro momento. Pero voy a tratar de hacer lo posible que podamos tocar ambos aspectos el mismo martes. Ok, perfecto. Gracias, profesor. Chao, pues a la orden.